El día de hoy vamos a comenzar la unidad número 3, la última del semestre, y en esta unidad vamos a integrar todo el desarrollo que hemos trabajado durante el semestre. La parte práctica de generación de recursos de la unidad número 2 y la parte teórica de la unidad número 1, particularmente la parte encaminada hacia el desarrollo de las competencias cognitiva, lingüística, obviamente metodológica y sociofuncional en lo posible. La forma en la que abordaremos esta integración está totalmente anclada al desarrollo de un producto final de semestre que, además de servirnos como evaluación de esta parte final del curso, tiene la intención de mostrar una utilidad inmediata de lo que hemos estado trabajando de cara a las siguientes materias de su currícula. La forma en la que vamos a comenzar a trabajar va a ser totalmente incremental, es decir, iremos trabajando poco a poco con esta plataforma de manera que empecemos a construir bases terminológicas sencillas y conforme vamos pasando estas últimas semanas, al final del semestre puedan crear una base terminológica lo suficientemente potente para que la puedan utilizar en cualquier ámbito de su vida, tanto académica como idealmente profesional. Para entrar ya directamente en contenido, una vez que entramos a la meta, lo primero que tenemos que notar es que vamos a trabajar con Multiterm. Multiterm, si no la conocen, es una herramienta para crear bases terminológicas. Esta herramienta, la podemos ver acá, es parte de la suite de Trados. Trados es una plataforma de traducción asistida por computadora, la cual se basa en diferentes procesos, tanto a nivel computacional como lingüístico, para realizar el alineamiento de segmentos tanto de una lengua origen y hacia una lengua destino. No va a ser necesario que compren la herramienta. Ahorita les explico cómo vamos a trabajar con Multiterm. Pero bueno, aquí está la información. Y hablando de Trados, que es la suite que lo integra, pues bueno, aquí les pongo en la pantalla nada más una visión muy general respecto a los costos que tiene esta herramienta de traducción asistida. Y aquí están, bueno, los costos en cuanto a la licencia freelance y características diferentes, todas son en dólares. Y por acá abajo tenemos la licencia de Multiterm. Multiterm 2021, $300. La idea, repito, no es que desembolsen en este momento esta cantidad de dinero, pero sí que sean conscientes de la importancia que tiene dentro del trabajo del traductor y del intérprete tener este conocimiento que mencionaba desde el inicio del semestre. El saber que existen herramientas que les van a permitir eficientar en diferentes niveles su trabajo para desarrollarlo con mayor rapidez, con mayor eficacia, y eso obviamente les vaya generando un mayor número de clientes. Entonces, Multiterm es una de estas plataformas y lo que vamos a hacer ya de cara a esta unidad última es lo siguiente. Regresamos a la página de Blackboard y aquí les pongo un link de descarga de Multiterm. Bueno, antes de ello, una nota importante que la tienen aquí en la plataforma. Si alguno de ustedes no cuenta con una computadora Windows o si tiene una computadora Mac y no sabe virtualizar Windows, entonces va a ser muy importante que acudan a los laboratorios de la facultad para que puedan trabajar con el programa. Este programa está instalado en las computadoras de laboratorio de traducción, entonces podrían hacer uso de lo que estamos haciendo aquí en la clase directamente en esas computadoras. Lo ideal es que lo puedan instalar en sus equipos, que se ahorren este dinero que implica la licencia de Multiterm. Y repito, que lo pueden utilizar tanto en la parte académica como en la parte profesional. Dicho eso, entonces ahora sí volvemos. Aquí está el link de descarga de Multiterm. Les paso una versión, no es la más actual, es la versión 2017 de Multiterm. Y nada más hay que descargarla. Una vez que la descarguen, pesa por ahí de 90 megas, vamos a proceder a instalarla. Entonces, la tengo aquí ya descargada la versión. Esto es lo que van a descargar, un ejecutable. Por ahí Windows les puede hacer la advertencia acerca de que van a descargar un archivo ejecutable y que conocen los riesgos. Denle que sí, no pasa nada. Entonces, volviendo ya a las descargas, aquí tienen directamente el ejecutable de Multiterm.
Lo que vamos a hacer paso por paso es instalarlo para conocer algunas características de la herramienta de cara a lo que vamos a trabajar directamente en el semestre. La herramienta no solicita muchos recursos y a diferencia, por ejemplo, de Trados, en donde sí tendríamos que trabajar algunas cuestiones relacionadas con la licencia, en esta versión que les paso de Multiterm 2017 podemos prescindir de la licencia de Trados. Bueno, una vez que le dan al ejecutable, tenemos la ventana de instalación del programa. Lo único que hay que hacer es lo siguiente: darle a aceptar, y va a tardarse cierta cantidad de minutos, particularmente en algunas computadoras que tienen algunas características no tan actuales, pero en sí la herramienta fluye de manera más o menos rápida. Aceptamos el contrato, le damos siguiente, y aquí viene algo bien importante. Tienen que asegurarse de que cuando vayan a instalar Multiterm en sus equipos tengan seleccionadas al menos estas tres opciones que nos da por default. Multiterm 17 es obviamente toda la suite que nos va a permitir crear estas bases terminológicas. Multiterm Word Integration tiene que ver con un elemento que les va a permitir, por ejemplo, si están traduciendo directamente en Word, meter bases terminológicas. El convertidor de Multiterm, que nos va a permitir exportar glosarios que tengamos ya en Excel y que lo vamos a utilizar en las próximas semanas. Y el widget de Multiterm, podemos prescindir de él. Si quieren instalarlo no pasa nada, simplemente les va a aparecer aquí en la barra de herramientas una ventanita, un widget, para que por ejemplo si reconocen un término, pues por ahí lo puedan ir ingresando. Entonces le damos siguiente. Esta va a ser la ruta en la cual va a instalar la herramienta toda la suite de Multiterm. No movemos nada. Siguiente. Y le damos al programa que instale toda la suite. Aquí de nueva cuenta puede tardarse un poquito de tiempo la instalación, dependiendo de las características de sus propios equipos, y también, por ejemplo, de que tengan o no tengan algunas herramientas ya previamente instaladas. Si tienen todo, si no lo tienen, no pasa nada. Multiterm se va a encargar de instalarlo, particularmente algunas características de Office, para que pueda tener esta comunicación directa con Word. Y por ejemplo también cuando, asumiendo que estuvieran trabajando con Trados, puedan hacer esta integración total dentro del escenario de trabajo de Windows. Bueno, voy a pausar en lo que concluye la instalación. Una vez que concluye la instalación, tenemos aquí en el escritorio el acceso directo a Multiterm, y si no, también desde aquí, desde programas, podemos ir directamente a Multiterm. Aquí tenemos ya los instalados recientemente, y si no, acá abajo nos va a crear una carpeta, se llama SDL. Acá está SDL Multiterm, y aquí tienen todo lo que acabamos de instalar. Vamos a abrir la versión de escritorio Multiterm 2017, y lo primero que hay que hacer, bueno, lo primero que va a realizar la herramienta es una revisión acerca de las actualizaciones disponibles para esta versión de Multiterm. Es importante que sus equipos estén conectados a internet cuando hagan esta instalación, puesto que si no instalan estas actualizaciones van a tener muchos problemas para trabajar con Multiterm, particularmente porque Multiterm está basado en Java y hay algunas características de Java que son muy problemáticas. Si en automático no les aparece la opción de actualización, podemos ir aquí a la parte de File, Options, y aquí en actualizaciones automáticas, si está activada esta opción, le damos OK y listo. Miren, aquí ya apareció. Le damos a instalar y vamos a realizar el mismo proceso, les decía, para tener todo en orden en la última versión y acorde con las características que nos van a permitir trabajar de una manera lo más rápida y natural posible con Multiterm. Vuelvo a pausar y volvemos cuando haya acabado la instalación. Bueno, ya concluyó. Se tardó un par de minutos, más de los esperados, pero insisto, una vez que hace el proceso de actualización, ya tenemos la seguridad de que vamos a poder trabajar con Multiterm sin que tenga quiebres mientras estamos ingresando los términos o mientras estamos haciendo el proceso de importar glosarios desde alguna otra herramienta como Excel o como Word.
Para asegurarnos de que todo está en orden, vamos de nuevo a cuenta Help y checamos si hay alguna actualización pendiente. Si no les manda ya ninguna información, quiere decir que todo está en orden. Y regresamos aquí a la pestaña de opción de Home. La interfaz de multi-turn es muy sencilla. Realmente tiene, al igual que por ejemplo Interplex, una interfaz bastante limpia en cuanto a los botones que tenemos y que van a ser muy transparentes en cuanto a la información que nos van a permitir ingresar dentro de una base terminológica. Ahora, para poder contextualizar de manera más amplia qué vamos a hacer con multi-term, es importante volver a lo que trabajamos en la unidad número 2. El producto final de esa unidad número 2 fue este glosario que trabajamos desde Excel y que posteriormente importamos en Interplex. Ese glosario, si bien nos permitía ciertas características, como mencionaba en esa sesión, acerca, por ejemplo, de la rapidez y la búsqueda de información, cuando estamos ya trabajando en una plataforma de traducción asistida por computadora, pues entonces Interplex no nos sirve tanto como una base terminológica tal cual las que exploramos en algún momento al inicio del semestre, con todos estos links que les pedí que revisaran. Ahí tenemos un ejemplo de lo que puede ser una base terminológica potente de cara al trabajo que tiene que realizar un traductor y un intérprete en la vida profesional. Vamos a empezar a trabajar con multi-term, les decía hace unos momentos, de una manera incremental. Vamos a hacer una primera base terminológica muy sencilla, únicamente para familiarizarnos con la estructura de multi-term, qué información requiere y cuál va a ser la visualización de esa información. Una vez que dominemos la creación de bases terminológicas sencillas, iremos en la próxima sesión a exportar la información, a importar lo que ya tenemos y finalmente en las últimas sesiones de multi-term vamos a crear glosarios sumamente potentes con audio, con video, con imágenes para que ustedes los puedan en algún momento, les decía, poder vincular con lo que estén trabajando entrados y noten la simpleza de trabajar no únicamente con multi-term dentro de una plataforma de este tipo, sino también las ventajas que tiene la traducción asistida de cara a eficientar tiempos. Bueno, vamos directamente con la creación de una base terminológica muy sencilla. En esta base terminológica vamos a tener términos en lengua origen y equivalentes en lengua de llegada. Si bien para lo que vamos a hacer a continuación voy a centrarme en lo que hemos realizado a lo largo del semestre, es decir, trabajar a nivel bilingüe, lo que vamos a ver lo podemos extrapolar para glosarios mucho más complejos, como los que veíamos también que podíamos realizar en Interplex, es decir, que sean no únicamente bilingües, sino que puedan ser multilingües. Para poder crear esta base terminológica, podemos ir directamente aquí a la opción de crear base o nos vamos aquí a File y nuevo, crear base. Le picamos y aquí viene bien importante de nueva cuenta la parte de la gestión. Multi-term nos va a crear una serie de carpetas, al igual que Trados, dentro de la carpeta documentos. Acá la tenemos. En documentos tenemos una carpeta que se llama SDL y dentro de SDL tenemos la carpeta raíz de multi-term. Y aquí vienen todas las bases terminológicas que podemos crear directamente en este directorio. Para efectos prácticos y ya asumiendo que todos tenemos un control importante de cara a la gestión de nuestros recursos, de nuestra información, vamos a mover esta ruta hacia la ruta en la que hemos estado trabajando en todo el semestre. Para ello, acá en el escritorio he creado una carpeta que se llama bases T, de manera que lo identifique de forma inmediata y, por ejemplo, no se vincule ya con bases terminológicas que pueda crear en el futuro y que sí tengan una estructura mucho más amplia en cuanto a la longitud de equivalentes y obviamente en cuanto a las características que les pidan sus clientes o dentro de una asignatura que tengan estas bases terminológicas. Entonces nos vamos al escritorio, seleccionamos la carpeta y aquí vamos a poner
en el nombre, pues ejemplo 1. Le damos save y nos va a aparecer el asistente para poder crear esta base terminológica inicial. Aquí nos dice qué vamos a hacer, son 5 pasos y Multiterm nos va a llevar de la mano. Le damos siguiente y aquí tenemos opciones que en este momento no vamos a explorar estas de acá abajo y nos vamos a ir únicamente a la primera, crear una base terminológica desde cero. Ya posteriormente utilizaremos estas de acá abajo que requieren un proceso diferente. Entonces nos vamos a la más simple, crear una base desde cero, no movemos nada, le damos en siguiente y viene información relacionada con las características de esta base terminológica. Si alguno de ustedes ya ha tenido la oportunidad de trabajar con Trados o consultar bases terminológicas dependientes de SDL de Trados, van a darse cuenta que tienen características específicas. Aquí lo que nos pide es un nombre. Ya le pusimos ejemplo a nuestra base terminológica. Podemos repetirlo o podemos poner un nombre más informativo, lo que ustedes decidan. En este caso podemos dejarle ejemplo 1 para que no haya ninguna discrepancia en tanto el nombre de la base. La descripción nos dice que es opcional, pero siempre recomiendo poner algo de descripción, particularmente cuando abrimos nuestras bases terminológicas después de cierto tiempo. Si no tenemos un nombre lo suficientemente informativo, con el hecho de leer la descripción podemos percatarnos de qué significa o qué información tiene esa base terminológica. Entonces podemos poner aquí ejemplo para crear una base terminológica sencilla. Y listo. El copyright también es importante. Repito, si algunos de ustedes han ya trabajado con Trados, saben que este tipo de recursos tienen un costo. Entonces, por ejemplo, si ustedes desarrollan una base terminológica, la pueden registrar y pueden sacarle provecho. En este caso la dejamos sin nada. Le damos siguiente. Y aquí tenemos algo importante. En esta ventana tenemos que dar de alta las lenguas con las cuales vamos a trabajar en esta base terminológica. Si le picamos acá en el combo, nos vamos a percatar que hay muchísimas lenguas. Multiterm y Trados nos ofrece la posibilidad de trabajar con muchísimas lenguas. Dependiendo de la licencia que ustedes adquieran, si en algún momento la adquieren, pueden tener, por ejemplo, nada más un par de lenguas o pueden tener el acceso a todas las lenguas. Dado el trabajo que hemos estado realizando durante el semestre, vamos a realizar, les decía, un trabajo completamente bilingüe. Entonces, vamos a trabajar con la primera lengua, la lengua de inicio, y vamos a seleccionar inglés. Aquí viene un apartado importante. Una vez que seleccionamos nuestra primera lengua de trabajo, hay que darle aquí en añadir. Si no le damos en añadir, vamos a tener un problema cuando se genera la base. La base la va a crear Multiterm, pero va a carecer de elementos guía que nos permitan llenar la base de una manera eficiente. La segunda lengua con la cual estábamos trabajando obviamente es español, entonces vamos hasta la parte de español. ¿Dónde estamos? Más abajo. Español y listo. Acá algo que no comenté, esto es más propio de Trados, dialectos. Podemos trabajar con dialectos específicos del español, por ejemplo, que se dan cuenta inglés australiano, de Bahamas, de Bélgica y de algunos otros países. Y lo mismo lo podemos hacer con español y con cualquier otra lengua que tenga registrados diferentes dialectos. Para Multiterm no recomiendo que hagamos esta distinción dialectal, a menos que sí estemos muy enfocados en trabajar cuestiones sociofuncionales. De lo contrario, los términos suelen ser muy estables entre lenguas y dialectos, por lo tanto no habría necesidad de poner español mexicano, español peninsular, pero ustedes pueden optar por esa opción. Lo importante es que siempre den de alta las lenguas de trabajo. Entonces aquí ya tenemos inglés y español. Otra parte importante tiene que ver aquí con la forma en la que va a ordenar la información de nuestra base terminológica. Pregunta si queremos que sea sensitivo a mayúsculas y minúsculas y si queremos ignorar caracteres no alfabéticos. Esto es importante en función del área en la cual están trabajando. Por ejemplo, estamos trabajando en alemán,
la parte de mayúsculas y minúsculas va a ser muy importante. Entonces, si queremos diferenciar. Para el caso, por ejemplo, del español, del inglés, quizás no sea tan importante, o sí, depende, repito, del área en la cual estén trabajando. Lo mismo por acá. Si estamos trabajando en química, pues obviamente van a aparecer fórmulas. Y en estas fórmulas aparecen números. Entonces, si le decimos que los ignore, pues cuando demos de alta los términos, no van a aparecer en nuestra base. Ustedes deciden en función del área en la cual estamos trabajando. En este caso lo dejamos desactivados y le damos siguiente. Aquí nos pide etiquetas de campo. Esto ya lo vamos a implementar en las próximas sesiones. Estas etiquetas nos van a ayudar a explicitar la información teórica en cuanto a las competencias, la parte cognitiva, la parte lingüística, la parte conceptual, la parte del término, la definición. Entonces, en este momento simplemente las dejamos así vacías y ya posteriormente las tocamos. Damos siguiente y aquí nos da una estructura arbórea de cómo se va a conformar nuestra base terminológica. Una parte inicial en donde vamos a estar hablando, digamos que de conceptos. Una parte intermedia en donde los conceptos se van a bifurcar en las lenguas en las cuales estén integradas nuestra base terminológica. Y la última rama, que es la propia ya de la entrada léxica, el término. Aquí podemos también modificar diferentes características. No lo vamos a hacer en este momento, sino hasta las próximas sesiones. Entonces, nada más nos aseguramos de que estén los 3 elementos del árbol y le damos en siguiente. Una vez que hicimos eso, podemos concluir nuestra base. Fijan, cuando creamos la base terminológica, bueno, antes de crearla, estas opciones estaban deshabilitadas. Ahora que ya la creamos, ya se habilitaron y nos dice que podemos cerrar nuestra base, podemos incluso borrarla. Esto significa que ya Multiterm creó la plantilla en la cual vamos a integrar toda la información de carácter terminológico. Esta plantilla tiene la estructura que acabamos de definir. Sin embargo, esta plantilla está completamente vacía. Hay que llenarla y para ello tenemos que hacer un proceso, en este caso completamente manual, para dar de alta los términos y los equivalentes que van a caracterizar nuestra base terminológica. Lo hacemos de la siguiente manera. Si nos vamos acá, a la parte de arriba tenemos la lengua de trabajo, lengua de origen inglés, lengua de llegada español y diferentes botones que ya se activaron. El que nos va a importar en primera instancia va a ser este de agregar nuevo término o directamente con el teclado. En añadir nuevo y nos aparece en esta ventanita central las lenguas en las cuales estamos trabajando. Aquí tenemos que dar de alta los términos. Al principio en inglés y posteriormente en español. Entonces nos vamos a inglés y vamos a llenar una base terminológica. Para hacerlo de manera más rápida, voy a recurrir a una de las páginas de las bases terminológicas que revisamos en la primera instancia del curso. Por ejemplo, voy a ir a la parte de física y selecciono término absorption. Este lo voy a copiar y esto va a ser mi entrada terminológica en inglés y me falta darle el equivalente en español. Voy aquí a la base y reviso para español cuál es el equivalente. Entonces es captación. Lo copio y lo pego. Le damos en la palomita y ya se guardó la entrada. En esta entrada, ya si se fijan de este lado, aparece el término y aquí se va a ir llenando con la cantidad de términos que estemos añadiendo. Vamos a generar una segunda entrada. F3. Vamos por otro término. Ahora vamos por conductivity. Copiamos el término. Aceptar y nos vamos con el equivalente en español. Conductividad. De esto, la palomita o enter y ya tenemos aquí el segundo término. Vamos con el siguiente. Y ahora vamos con, no sé, energy intake. Este es nuestro término.
Aquí estamos trabajando, como lo vimos en su momento, con términos multipalabra. Enter. Y nos vamos con el equivalente en español. Pues no lo tiene en español. Se puede quedar vacío el equivalente en la lengua de llegada. Idealmente no tendría que ser así, pero lo podemos dejar. Multiterm no nos va a generar ningún error. Entonces, eso también estuvo bien porque van a darse cuenta que se queda ahí la entrada con un solo elemento y aunque no tenga el equivalente en la lengua de llegada. Vamos con otro. Heat stress. Así está el equivalente en español. Copiamos. Pegamos. Enter. Y nos pasamos al español. Añadimos. Copiamos y pegamos. Y ya con ello tenemos los términos. Una duda inmediata que puede surgir en función de esto que estoy haciendo, por ejemplo, ustedes podrán pensar, pues, ¿para qué hago una base terminológica si ya tengo aquí esta y no tengo que hacer nada, sino buscar únicamente los términos? Lo importante de esta base terminológica, les comentaba, es que es una base que se va a integrar con plataformas de traducción asistida por computadora. Entrados en Omega T, en WordFast o en alguna otra herramienta de traducción asistida, va a ser muy poco probable que podamos vincular la información terminológica que está en este banco terminológico o en cualquier otro directamente con la herramienta de traducción asistida. En cambio, cuando estamos trabajando con Multiterm, la integración es inmediata con Trados. Y por ejemplo, esta base la podemos exportar desde Multiterm a un formato estándar para que, por ejemplo, la podamos utilizar en otras herramientas de traducción asistida. Entonces, la integración sigue estando completa. Con esto ya, digamos, vamos llenando la base. La base, lo ideal no es hacerlo de forma manual, sino aprovechar, repito, lo que ya hemos trabajado, y eso lo haremos posteriormente. Pero en algún momento vamos a tener que crear estas bases de manera manual, particularmente en las últimas sesiones, cuando estemos incorporando esta información multimedia, de forma que tengamos esta base lo más potente posible. Ya que tenemos los términos ingresados, podemos hacer algunas búsquedas, podemos modificar los términos, podemos hacer diferentes procesos en función de lo que nos permite Multiterm. Acá está la base, acá están los términos guardados, aquí está el navegador y herramientas que vamos a ver en las próximas sesiones. Podemos cerrar la base. Ya los términos están guardados, no hay que hacer nada, le damos simplemente cerrar la base y listo. Multiterm va a cerrar toda la estructura, toda la plantilla y ya no va a permitir que se integre nada. Si se fijan, se deshabilitaron los botones. Podemos crear una nueva o vamos a abrir la que ya tenemos. Hagamos el proceso, le damos aquí en Open Base y aquí tenemos dos bases, la que estamos trabajando y una que yo tengo personal de ejemplo. Selecciono la que quiero trabajar, en este caso la de ejemplo, le doy OK. Fíjense, este está en una ruta y este está en otra, y no pasa nada. Aquí está en escritorio y este está en la ruta que me ofrece por default Multiterm. El programa puede abrir sin problemas cualquier base. Entonces selecciono, repito, la que estamos trabajando de ejemplo, le damos OK y aquí aparecen los términos. Uno por uno, ahí están los términos. Esto, repito, lo puedo modificar y puedo cambiar a lo mejor. Aquí me di cuenta que no era estrés térmico, sino estrés térmica, por ejemplo. Ese es el término. Entonces ya, modifico y no pasa nada. Todo se actualiza de manera automática. Con esto que acabamos de ver, tenemos ya una visión inicial respecto a cómo creamos una base terminológica en Multiterm. Repito, esta base es muy sencilla, muy simple y no tiene mucha diferencia de lo que tendríamos en Excel. Pero conforme vayamos avanzando, vamos a ver qué tanta ventaja le podemos sacar a Multiterm de cara, repito, a la integración de recursos y la parte de competencias. Esto nos va a llevar a crear una herramienta sumamente potente que, como decía hace unos momentos, puede integrarse de manera inmediata con diferentes herramientas de traducción asistida.
Con ello terminamos esta primera sesión. Ya podemos volver a Blackboard. Y lo que tenemos que realizar como meta es muy sencillo. 1. Repetir todos los pasos para crear una base terminológica. Y aquí les pido que la hagan en el área de traducción. Esto para que ustedes también vayan de manera implícita viendo su competencia cognitiva dentro del área en la cual están siendo formados, es decir, dentro de traducción. Quiero que me den 10 términos en traducción y sus equivalentes. Ustedes elijan la lengua de partida y la lengua de llegada. Si quieren empezar con lengua de origen español, no pasa nada. De hecho, aquí lo pongo. Español como lengua de origen y los equivalentes en la lengua de llegada va a ser el inglés. Si quieren hacerlo a la inversa, no pasa nada. Lo importante es que sea dentro de traducción y que sean 10 términos. Esto va a permitir que ustedes se familiaricen con multiterm, logren crear esta base sencilla y que posteriormente trabajaremos a otro nivel. Para concluir la actividad de esta meta, hay que sacar una captura de pantalla a la base en donde aparecen los términos escogidos, es decir, lo de siempre. Vamos a multiterm. Lo que quiero ver en su captura es los 10 términos en traducción y que, por ejemplo, seleccionen uno para que yo vea tanto el término en la lengua de origen como el equivalente en la lengua de llegada. Y obviamente ya saben la fecha y la hora de su equipo. Con ello ya podemos pasar a las actividades de aprendizaje, de reflexión. Entonces ya saben qué es multiterm. Conocen algunas funciones muy elementales, muy básicas de la herramienta. Pueden crear una base súper sencilla. Y obviamente subieron a la plataforma esta captura de pantalla con sus 10 términos del área de traducción. Cualquier cosa, cualquier duda, avísenme de inmediato para poderlo resolver. Conforme ven este video, se estarán percatando de que ya, por ejemplo, los procesos no son tan lineales. Entonces, hay que resolver las problemáticas cuando surgen para asegurar que vamos avanzando de una manera eficiente. Con ello terminamos entonces la meta 3.1 de esta última unidad y nos vemos en la siguiente sesión. Saludos. A la orilla de la carretera, la mujer de blanco me pidió un aventón. A la orilla de la carretera, medianoche, el pelo suelto, bella ilusión. Yo no sé si fue el cansancio, pero ella subió.